Bienvenidos todos a este segundo sábado con la clase de los juveniles. Vamos a tener un tema importante que es la cuenta regresiva hasta El Salvador. La semana pasada nosotros aprendimos acerca de que Jesús vino a esta tierra representando al Padre. Por lo tanto, si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que estudiar la vida de Jesús para que tú puedas comprender cómo es Dios, cuáles son sus palabras, cuál era su trato, cuál era su estilo de vivir de Jesús, cuál fue su misión, por qué Jesús vino. Entonces tú vas a poder comprender a través de Jesús cómo era el Padre. Pero hoy día vamos a hablar acerca de un tema de la cuenta regresiva hasta El Salvador. Si bien es cierto, Dios envió a Jesús, Dios necesitaba un pueblo, un grupo de personas que lo esperara, ¿verdad? Es como cuando tú organizas una fiesta, tú lo que piensas es a quiénes vas a invitar y esas personas tienen que estar preparadas para venir a tu fiesta. Por lo mismo, Dios necesitaba un pueblo que realmente pudiera prepararse para aceptar a Jesús como el Salvador del mundo, y en este caso fue el pueblo judío. Pero con tristeza en mi corazón te quiero decir que cuando Jesús nació, el pueblo de Dios, el pueblo judío no lo esperaba. Los sacerdotes, el pueblo estaban haciendo cosas buenas, estaban diezmando, estaban guardando el sábado, no adoraban a ídolos. El pueblo de Dios se reunía como pueblo, se casaban entre ellos, cumplían todas las características, pero no estaban esperando a Jesús. Fue tanta la vergüenza, que yo digo la vergüenza para mí, que la Biblia dice que los ángeles habían venido tan cerca a la tierra la noche del nacimiento de Jesús, que brillaba como una estrella, y ellos querían anunciar al mundo que Jesús había venido. En realidad, los que anunciaron primero la venida de Jesús, el día que nació, fueron los ángeles, pero no había nadie, ni en Jerusalén, ni en ningún pueblo, ni en Nazaret, ni en Galilea. Había un grupo de personas que lo estaban esperando. Cuando ellos iban a subir al cielo, un grupo de pastores se encontraron y pudieron ellos recordar las señales de la venida del Mesías, que una estrella iba a aparecer. Y esos pastores tuvieron la oportunidad de escuchar el canto de los ángeles. Pero en realidad el pueblo no estaba preparado. Cuando Jesús a los 8 días de nacido fue llevado al templo, tristemente el sacerdote leyó su nombre, oró por el niño, pero no sabía que tenía a Jesús, al Mesías, lo tenía cargado en sus brazos. Así que así estaba la cosa. El pueblo de Israel no había cumplido con su misión. Aunque ahora estaban haciendo cosas buenas, estaban lejos de esperar al Mesías. En el deseo de todas las gentes, nuestra escritora favorita, Elena de White, la profetisa de Dios, dice que no llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo. Claro, ellos pensaban de que eran un pueblo especial, pensaban que ellos tenían todos los derechos del mundo. En realidad Dios los había elegido porque Satanás se había encargado de que los otros pueblos del mundo, los aztecas, los mayas, los griegos, los fenicios, los romanos, los asirios, los egipcios y todos los pueblos, tanto en América, en África, se habían olvidado de Dios. El único pueblo que guardaba y adoraba a Dios era el pueblo judío. Por lo tanto, esa preferencia, si se puede decir así, los había hecho que el pueblo judío se aislara, que no permitiera que nadie escuchara las promesas de la venida de Jesús. Dios había puesto restricciones en cuanto a su asociación de idólatras. Es decir, Dios le había dicho, no te juntes, no adores tales ídolos, no tengas cerca a estas personas porque pueden tener una mala influencia sobre ti, y ellos pensaron de que ellos tenían que aislarse de estas personas y no hablarles de Dios. Estaban destinados, dice, en las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y las demás naciones. Ellos lo pensaron mal.
Los había elegido y los había colocado en la tierra para que ellos ayudaran a que los demás pueblos aprendieran de Dios, pero ellos pensaban que eran súper especiales y se encerraron en un círculo entre ellos mismos. Es por eso que los judíos se ganaron la antipatía antes del nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús. Hasta nuestra época es un pueblo que realmente ha sufrido muchas penalidades. Tristemente, ellos no cumplieron con su misión. ¿Tú qué piensas y opinas sobre esto? ¿La nación judía y la iglesia adventista son iguales? Vamos a ver que realmente ellos son iguales. Ellos guardan el sábado, nosotros guardamos el sábado. Ellos adoran a Dios, nosotros adoramos a Dios. Ellos diezman, nosotros diezmamos. Ellos no comen puerco, nosotros tampoco. Ellos se casan entre judíos. Nosotros debemos hacer lo mismo. Pero la nación judía y la iglesia adventista son similares. La nación judía y la iglesia adventista son diferentes. Claro, nosotros tenemos la justificación por la fe, aceptamos a Cristo, los judíos no aceptan a Cristo. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con estas declaraciones? Si somos iguales o somos diferentes, ¿cuál es tu explicación? Así que ponte a pensar, en esta lección vamos a aprender cosas interesantes. ¿Somos como los judíos? Los adventistas hemos sido llamados a ser un pueblo separado. Mientras todo el mundo adora el domingo, nosotros guardamos el sábado, entre una de las características que tenemos. Eso significa que no nos conformamos a las costumbres mundanas pervertidas, aunque seamos parte del mundo dentro del adventismo, se hace evidente esta separación del mundo. O sea, nosotros, en otras palabras, somos llamados a ser diferentes. ¿Qué imagen de Dios dan los adventistas del séptimo día? Otra manera de expresarlo sería así. Cuando tú estás con tus compañeros de clase, con tus amigos, tus parientes, tus colegas, tus maestros, los oficiales de la policía, tu novio, tu novia, quizás tus padres o tu misma mascota, te observan y qué imagen de Dios reciben ellos de ti. Crecí en la iglesia adventista, mis padres llegaron casi cuando tenía 5 años a la iglesia adventista y crecí y era una exigencia terrible para alguien que venía del mundo. Para mí era difícil porque cuando entré a la iglesia todo era no comas, no puerco, no bailes, no cantes, no, era una tira de no, ¿verdad? Cuando fuimos creciendo, vimos, habían cosas que no podía participar. Yo nunca pude ir a una fiesta de 15 años de alguna vecina porque era adventista. Las fiestas eran los viernes de noche o los sábados y no podía beber cerveza, no podía fumar, no podía bailar. Entonces lo que uno iba era a comer, ¿no? Y a mirar, porque no podíamos bailar, no podíamos comer, no se podía, todo era un no. Entonces decían a veces alguien en broma, los adventistas no bailan ni toman, pero ¿cómo comen? Porque nosotros era algo así, nosotros éramos llamados a ser diferentes. Nosotros los adventistas somos llamados a ser diferentes, los judíos también lo fueron. Por ejemplo, ser diferentes en el comer. Por muchos años que tú estás en la iglesia, sabes que hay comidas que podemos comerla y hay otras que no podemos comerla. No podemos comer el puerco, los mariscos, no podemos beber Coca-Cola, el café, no podemos usar drogas. Entonces, esa diferencia nosotros la conocemos. Ahora, eso no te hace a ti más importante que otras personas, pero lo que te hace a ti es donde tú llegues, tú tienes que ser un embajador de Cristo. Y el pueblo judío donde llegaba se comportaba como un pueblo de Dios. Tenemos el caso de Daniel. Cuando Daniel llegó a Babilonia había una excelente comida, una comida rica, pero los ingredientes eran perjudiciales para su salud. Por lo tanto, Daniel rehusó. Si tú quieres, tienes que imitar a Cristo y debes imitar a Daniel y a José. Pero en este caso, los adventistas somos llamados a ser un pueblo diferente en el comer. En tu mesa tienen que haber alimentos nutritivos y sanos. Los adventistas somos llamados a ser diferentes en el vestir. Y aunque parezca absurdo,
que alguien hoy día se fije en la ropa. Cuando yo era adolescente, nosotros no podíamos usar ropa inadecuada, no podíamos usar tatuajes, no podíamos usar anillos, usar aretes. eh, no se podía usar porque no son prendas eh, que te acercan a Dios, ¿verdad? Nosotros somos llamados a vestirnos diferentes. Ahora, es importante que tú aprendas también que hay lugares donde tú vas a llegar vestidos correctamente. Por ejemplo, si tú vas a ir al ver al presidente, no puedes ir en chancletas o vas a ir en un chorcito. O sea, tú, cuando vas a ir a visitar a un presidente, tú vas a usar una ropa apropiada. Entonces, en la iglesia es lo mismo. Cuando tú vas a la iglesia, tú tienes que usar una ropa apropiada. Ahora, a mí se me enseñó algo que sí creo que es lo correcto, que el uso de maquillaje, el uso de joyas, es despreciar los colores que Dios nos ha dado. ¿Qué necesidad hay de andar tan maquillados que parecemos payasos? ¿No? O de ponernos aretes o accesorios. Esas cosas son personales. Yo no te digo que no los uses, pero es tu decisión personal. ¿No es cierto? La verdadera belleza que nosotros debemos reflejar es la del alma, no es la belleza física. Que alguien te quiera por lo que tienes dentro, no por tu belleza física. Tampoco podemos ir al otro extremo de andar despreocupados con nuestra apariencia. Pero en nuestra manera de vestir, nosotros somos llamados a ser diferentes. Tú sabes muy bien, y no te miento porque yo tuve tu edad, que a veces las damas usan ropas muy cortas o muy abiertas y que no dejan nada a la imaginación, ¿cierto? Aquí en Norteamérica a veces veo varones que los pantalones le están cayendo porque es la moda, ¿no? Pero acuérdate que cuando llegamos a la iglesia es un lugar diferente porque estamos ante la presencia de Dios y nuestra ropa tiene que ser la más adecuada. También nosotros somos diferentes en la forma de hablar. Es para una persona que es adventista, que ha crecido en la iglesia, sabíamos que no podíamos usar jergas, malas palabras, maldiciones, los temas de conversación no podían ser hablar de sexo o de relaciones sexuales antes del matrimonio. Nuestra manera de hablar y debe ser la más correcta. Jamás se contó un chiste en doble sentido. Y los adventistas somos llamados porque las palabras que usamos deben ser para enseñar al mundo de que Jesús viene. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta, porque a veces llegamos a reuniones con personas que no son adventistas y ellos cuentan historias y cuentan chistes y hablan palabras y hablan grosería o chismean y tú como adventista no puedes participar, ¿verdad? Estamos callados, estamos con ellos, tampoco nos podemos aislar, ¿no? Mis padres a mí me tuvieron muy encerrado en ese aspecto, porque ellos no querían que me contaminara con el mundo. Y se me hizo difícil adaptarme a las personas que no son adventistas porque lo que ellos hablaban a mí me chocaba porque nunca había vivido en un ambiente así tan grosero, tan abierto a chistes sexuales y a otros tipos de cosas, ¿no? Pero nosotros somos diferentes en el hablar, pero en el lugar donde tú llegues eres un embajador de Cristo. Porque si tú cuentas chistes, cuando tú hables de Dios, la gente no te va a creer. Así de simple. O sea, eso hay que asumir esa responsabilidad. Si tú eres llamado a ser diferente, eres diferente en el comer, en el vestir y también en el hablar. Porque si tú cuentas unos chistes buenísimos que ofenden el oído de Dios y de los ángeles, cuando tú les hables de Dios, la gente no te va a creer. Hay cosas, no necesitas tú usar malas palabras o chiste de doble sentido para ser importante. Tus palabras que hablas de Dios te hace más importante ante los ojos de Dios. También somos llamados a ser diferentes al adorar a Dios. Nosotros los adventistas guardamos el sábado, nuestros cultos son tranquilos, no hay siente el espíritu, hermano, siente el espíritu. No, nuestra adoración es calmada, apacible, se pide la presencia del Espíritu Santo. Y te lo dice alguien que creció en la iglesia adventista. Nuestros cultos son
Ahora, claro, a veces por la cultura, ¿no? Cuando vine a Norteamérica, aquí en los Estados Unidos, la gente decía, siente, siente el espíritu, ora, hermano, ora. Y yo dije, Dios mío, estoy en la iglesia pentecostal. Porque los adventistas somos llamados a ser diferentes, ¿no? Tenía una vecina que un día fue invitada a un matrimonio adventista. Y cuando ella entró, ella dijo, estoy asustada. Y yo digo, ¿por qué? No veo ningún santo en esta iglesia. En realidad, nuestras iglesias también son diferentes, ¿verdad? Pero nosotros como adventistas somos llamados a ser diferentes, adoramos a Dios diferente. Los signos que cantamos son diferentes, porque tú has visto que hay una en bachata, en rock, en todo tipo de estilos musicales, como mariachis, pero nuestros signos tienen que ser apacibles y dulces, porque somos llamados a ser diferentes. Los judíos adoraban diferente. Ellos sacrificaban un corderito. Los otros pueblos hacían sacrificios humanos. Así que había una diferencia. Porque si eres parte del pueblo de Dios, tienes que asumir tu responsabilidad también en la adoración. O sea, no podemos copiar lo que otras iglesias tienen, porque nosotros tenemos suficiente luz. ¿Qué necesidad de hacer sentir el espíritu, hermano? Estos son para caribeños y centroamericanos, ¿no? Yo andaba siempre asustado en los primeros años que estaba en este país, porque realmente la adoración es diferente. Pero la forma como tú adoras a Dios es diferente. Nosotros somos diferentes en nuestra recreación. Bien, a los 14, 15 años nosotros jugábamos a la ronda, jugábamos a la silla, a los disfraces, mientras los jóvenes de mi edad se iban a fiesta a los 15 años, se iban a las discotecas, nosotros los adventistas, nosotros teníamos que estar a las 10 de la noche en nuestra casa y la gente del mundo a las 10 de la noche estaba saliendo para fiestas, porque nuestro estilo de recrearnos era diferente, ¿no es cierto? Recuerdo hace muchos años una hermana cubana en mi país, el día de Navidad, ella fue a la casa, se fue con un grupo de jóvenes, se reunieron y fueron cantando Feliz Navidad de casa en casa, ¿no? Y eran casi las 10 de la noche. Y entonces le dijeron que se había cometido un pecado porque ya era muy tarde y necesitaban estar en sus casas, ¿no? En nuestro estilo de recrearnos, nosotros somos diferentes. Cuando tenemos un tipo de recreación, nos respetamos, no nos faltamos el respeto, no llegamos a las borracheras, no llegamos a las peleas, no llegamos a las conversaciones sin sentido, porque somos llamados a ser diferentes. Pero aunque somos llamados a ser diferentes, en nuestra recreación tenemos que enseñar también a diferenciar entre cómo el mundo lo celebra y cómo nosotros lo organizamos. Porque lo contrario, siempre no nos vamos a sentir cómodos cuando tengamos que participar en algunas actividades. Por ejemplo, cuando a mí me tocó trabajar en un centro que no era adventista, me chocó, porque yo veía en la primera fiesta que nos invitaron, había cerveza. Dios mío, ¿qué hago aquí? Había música, no había juegos, todo era baile. Entonces me tocaba estar siempre sentado. ¿Por qué? Porque asumí mi responsabilidad de ser una persona diferente, una persona preparada para Dios. Somos llamados a ser diferentes en nuestro matrimonio. En el futuro tú te tienes que casar. Así como los judíos se casaban entre judíos y hubieron muy pocas relaciones, matrimonios entre una persona y otra, a menos que haya sido un matrimonio en que la otra persona conozca a Dios, como el caso de Ruth, que era moabita, pero ella conocía a Dios, se casó y la prostituta de Jericó, también ellas fueron abuelas de Jesús, ellas conocieron a Dios y aceptaron. Pero nosotros, los jóvenes de la iglesia, somos llamados a ser diferentes en nuestro matrimonio. Tenemos que casarnos entre adventistas, porque si tú te casas con alguien que no es de la iglesia, vas a tener un gran problema, porque tú te tienes que adaptar a la persona de la otra denominación, ¿verdad? En todo. Te vas a tocar que casarte con un borracho, con alguien que come carne de puerco, que sale por las noches, que se va a fiestas, que tiene comportamientos inadecuados.
No podemos decir tampoco que todos los adventistas son buenos en el matrimonio, pero si te casas con alguien de otra iglesia, las cosas van a ser peores para ti y para tus hijos, porque va a llegar un momento cuando tu esposo quiera ir un sábado al estadio y te dice, me llevo a los chicos al estadio, y tú le dices, no, ellos tienen que ir a la iglesia porque son adventistas. Entonces tú tienes que ver que al tomar un paso en el matrimonio, tú tienes que pensar en todo, pensar en ti, pensar en tus hijos, pensar en quién gana quién. Tristemente, las amigas y amigos que crecieron en mi generación, que se casaron con personas no adventistas, al final terminaron dejando a la iglesia porque tuvieron que adaptarse al estilo de vida de sus esposos. Entonces, para que tú veas la importancia en el pueblo judío, por eso se casaban entre judíos. No se podían casar con otras personas de otra denominación, cananeos, filisteos, griegos, porque las cosas no iban a marchar bien. Entonces, para que tú veas la responsabilidad que uno tiene, y el pueblo judío se encerraba en ese aspecto, pero era lo ideal porque casarse una mamá, por decir, una mamá que adoraba a Baal y el Baal se reunía los domingos, su hijo tenía que participar y el sábado adoraban a Dios. Entonces es un conflicto. Los adventistas somos llamados a ser diferentes en nuestro estilo de vida. Ustedes, Dios quiere que nosotros vayamos a las escuelas, a las universidades adventistas, o si tú lo vas a una universidad adventista, puedes ir a otra, cualquier universidad adventista, pero tú tienes que lograr una meta en tu vida, lograr a través del estudio, a través de la meditación, a través de tus relaciones con tus amigos. Tú puedes ser amigo de personas no adventistas, pero ellos no pueden tener una influencia en ti. Tú tienes que mantenerte puro en tus pensamientos, en tus acciones, porque recuerda que todo siempre tiene una consecuencia, ¿cierto? Tristemente, un día un joven atractivo de la iglesia lo vi jugando con unas vecinas, que las chicas no tenían buena fama. De hecho, entonces un día le dije a su mamá, mira, tu hijo está frecuentando unas muchachas que no tienen buena fama. Y la mamá me dijo, no se preocupe que son amigos. Bueno, unos meses más tarde la mamá se desmayó en la iglesia y la chica, una de las muchachas estaba esperando un bebé de él. Los padres se pusieron bravos de la chica era menor de edad, él tenía 16, 17 años, él tenía 15, 14 años, y lo obligaron a casarse. No, tristemente, la hermana se desmayó y entonces se supo y entonces ella me dijo, tú me lo dijiste. No, pero usted me dijo que eran amigos, así que pero nosotros somos llamados a ser diferentes en nuestro estilo de vida, porque como somos llamados a ser diferente, nuestra vida tiene que ser diferente, pero sin afectar la vida tuya y la vida de los demás, ¿verdad? Donde tú llegues tienes que marcar una diferencia, no porque eres superior, porque los judíos pensaban que ellos eran superior a las demás personas, no, porque tú tienes un trabajo para Dios que hacer, ¿no? Donde tú llegues, tienes que llegar a ser un embajador. Tristemente el pueblo judío no lo hizo. Pueblo judío se encerró, pensaban que eran mejores que los demás, pensaban que la salvación solamente era para ellos por ser judíos y se creían y creyeron una nobleza que muchas veces le trajo problemas. Le trajo problemas antes del nacimiento de Jesús y le trajo problemas después del nacimiento de Jesús. Es un pueblo que realmente ha sido muy perseguido, es un pueblo que marca aún la diferencia en la actualidad. Nosotros también somos llamados a ser diferentes en nuestra predicación. Muchas de las iglesias protestantes predican de la salvación, del Cristo crucificado, pero nosotros predicamos que Jesús viene pronto. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Nosotros no solamente somos llamados a ocupar un lugar dentro de tu familia, dentro de tus familia, dentro de tus amigos, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, tú también tienes un trabajo que tienes que realizar y es el de predicar al mundo que Jesús viene pronto. O sea, aún nuestra predicación es muy diferente a las predicaciones que hay en las otras iglesias. Tenemos el mensaje del santuario, tenemos el mensaje de la reforma pro salud, tenemos 28 doctrinas que tenemos que enseñar al mundo
para que acepten a Jesús como su Salvador personal y guarden el sábado. Y para eso tienes que estudiar mucho para poder conocer realmente al Dios al que nosotros servimos. También es verdad que nosotros tenemos en nuestra adoración a Dios, podemos invitar a otros a participar. La Santa Cena, tú puedes invitar a tus amigos y se le explica que la Santa Cena, que es el bautismo, que es la escuela sabática, que es el sermón, ellos pueden participar. Los judíos mantenían algunos ritos, ellos los mantenían para ellos mismos y no le daban oportunidad a que otras naciones pudieran comprender acerca del amor de Dios. También tenemos aventureros, tenemos los conquistadores, tenemos los guías mayores, tenemos muchas actividades que podemos abrirlas, porque acuérdate que nosotros no debemos centrarnos, no debemos estar siempre encerrados en la iglesia. Afuera hay un mundo de personas, niños, adolescentes, jóvenes como tú, adultos que necesitan conocer de Dios. En esta pandemia han muerto muchísimas personas y nos debe doler, porque muchas de las personas que han muerto por el coronavirus no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, no tuvieron la oportunidad de escuchar del sábado, no tuvieron la oportunidad de escuchar que Jesús viene pronto. ¿Y por qué? Porque nosotros no asumimos nuestra responsabilidad. Estamos encerrados en esta iglesia haciendo programas, actividades que son buenas como los judíos. ¿Se acuerdan que los judíos guardaban el sábado, daban el diezmo, iban al templo de Jerusalén, pero no esperaban al Mesías y nosotros estamos iguales? ¿No es cierto? Alguien dijo que nosotros no podemos criticar al pueblo judío cuando estamos haciendo lo mismo. Estamos encerrados en la iglesia, estamos teniendo programas y juegos y salidas a los museos y campamentos. Y no digo que eso sea malo, pero nos olvidamos la misión que Jesús nos encomendó, que es predicar al mundo que Jesús viene. Ahora, tú puedes contar la experiencia que tú tienes con Dios. Necesitamos personas que asuman esa responsabilidad. Así que la iglesia está abierta para cualquier persona. Si tenemos un club de aventureros, conquistadores, guías mayores, la sociedad de jóvenes, la escuela sabática, no es exclusivo para niños adventistas o para muchachos adventistas. Afuera, todo eso se ha preparado, se ha pensado, se ha hecho pensando en en captar a esas personas que están fuera. O sea, es malo encerrarnos en un mundo adventista cuando no dejamos que afuera hay un mundo de personas no adventistas que necesitan conocer acerca de Dios. Y eso es para pensarlo. O sea, el pueblo, no podemos cometer el mismo error que cometió el pueblo judío de encerrarse. Ellos tenían sus celebraciones, tenían sus adoraciones, ellos tenían todo para ellos mismos y no pensaban en los demás. Ahora, en el mundo han pasado muchas cosas tristes, ¿verdad? El pueblo judío sufrió mucho hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se puede conciliar la declaración de que en toda época y en todo momento el amor de Dios se había manifestado en favor de la especie caída, con el hecho de que en la vida real suceden calamidades como el Holocausto, cuando se aniquiló los judíos, más de 6 millones de judíos murieron durante la Alemania nazi, el tsunami de la Navidad del año del 2004 y el coronavirus? Ahora, ¿Dios se preocupa por las personas? Sí. ¿Dios quiere que las personas sean salvas? Sí. Pero ¿por qué ha sucedido estas cosas? Acuérdate lo que te decimos, que mientras vivamos en este mundo, habrá dolor, enfermedades, tragedias, habrá pestes, habrá pandemias, habrá guerras, habrá injusticias, habrá discriminación, aún dentro de la misma iglesia, porque vivimos en un mundo lleno de pecado. No es que Dios no ha sufrido por las cosas que han sucedido. Lo que pasa es que nosotros no estamos asumiendo nuestra responsabilidad de predicar a todo el mundo que Jesús viene pronto. O sea, no es que Dios no sufra cuando alguien muere por el coronavirus. Dios sufre. Y creo que sufre más cuando nadie le pudo a esa persona contarle de que Jesús viene por segunda vez. ¿Tú qué piensas acerca de la segunda venida de Cristo? ¿Crees que podrá suceder el próximo mes, el próximo año, en el transcurso de tu vida? ¿Esperas tener algún logro especial en tu vida antes de la segunda venida de Jesús? Como aprender a conducirte, graduarte en la universidad, casarte,
tener relaciones sexuales con tu pareja, tener hijos. Tienes que acordarte siempre que Dios dirige la historia. Pero no podemos cometer el error del pueblo judío de prepararse, de encerrarse y no contarle al mundo. Ellos sabían que iba a venir el Mesías, se le había dicho por espacio de 1000 años. Ellos sabían el lugar, sabían que iba a ser Belén, sabían que la madre iba a ser virgen, sabía que una estrella iba a aparecer, sabía que era el Salvador del mundo, que iba a ser el Mesías. Por lo tanto, ellos sabían eso, pero no estaban preparados. Estaban haciendo cosas buenas, pero a la vez no estaban esperando al Mesías. Puede ser que Jesús venga pronto, no podemos decir fechas, porque eso sería, eso es erróneo, pero tú estás predicando, anunciando y preparándote porque Jesús viene por segunda vez. No podemos decir el próximo mes, pero tú estás preparado, estás listo, tienes planes para ir con Jesús al cielo. O simplemente es una predicación más que escuchas, un canto más que escuchas. Toda la vida desde que estás en la iglesia has escuchado que Jesús viene, estás desanimado porque Jesús no viene, tienes otras expectativas. Es bueno tener expectativas. Tú tienes que ir a la universidad, tú tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que comprar una casa, tienes que tener una esposa, tener tus hijos, eso es bueno, pero también tienes que darte cuenta que Dios dirige la historia y que Jesús viene pronto. O sea, son cosas que Dios te da una libertad, pero tú puedes hacerlo todo correctamente, pero tener en cuenta que te estás preparando para encontrarte con Jesús. Tú puedes ir a la universidad y a la vez tú puedes prepararte porque Jesús viene pronto. Tú estás trabajando, está bien, tienes que trabajar, pero tú necesitas estar preparándote para la venida de Jesús. Tú tienes dones, habilidades que lo desarrollas muy bien, pero tú tienes que estar pendiente de que Jesús viene pronto. Entonces es importante. Si Jesús viene pronto, somos llamados a cumplir con la misión. Como adventistas, somos llamados a ser buenos hijos, porque tenemos que preocuparnos por tu familia. La primera iglesia que tú tienes que cuidar es tu familia. Tus padres, tus parientes, tus tíos, tus abuelos tienen que conocer que Jesús viene pronto. Los judíos tenían que asumir su responsabilidad primero enseñándole a su familia. Segundo, a tus amigos. Ahora tu familia, tu segunda iglesia que tienes que cuidar es la de tus amigos, porque tú eres llamado a ser diferente. Tú tienes que predicarles acerca de Jesús. Pero claro, tienes que ser bien cauteloso, porque si tú le hablas de Dios desde que ellos llegan a ti, ellos se van a aburrir, o te van a rechazar, o oh, ahí viene el adventista, oh, ahí viene el que lee la Biblia. ¿Verdad? Porque yo tuve tu edad y cometí muchas veces un error de donde llegaba, predicaba, era una fiesta de 15 años y yo predicaba, ¿no? Pero tenemos que ser cautelosos, saber hacer las cosas. Acuérdate que la mejor predicación también es el ejemplo, ¿no? Tienes que tienes que ser un buen hermano, tienes que ser un buen hermano, tienes que ser un buen ciudadano, asumir tu responsabilidad como ciudadano, ayudando a las autoridades. En esta pandemia, los adventistas debemos ser un ejemplo, porque debemos ser los primeros en seguir las reglas de salud sin, desobedecer a Dios. No se nos ha pedido que guardemos el domingo o que comas puerco para estar sin el coronavirus. Tampoco se nos ha pedido que nosotros tenemos que desobedecer la ley de Dios, ¿no? Pero tenemos que ser buenos ciudadanos. Cuando se nos pida entre obedecer a Dios y las leyes humanas, tú tienes que mantenerte del lado de Dios. Tenemos que anunciar al mundo que Jesús viene pronto. No podemos ser como los judíos que no asumieron su papel en los planes de Dios. Realmente fue una catástrofe, porque ellos el pueblo que Dios había bendecido, que había cuidado, que le había perdonado, que donde esperaban al pueblo de Dios, al final lo rechazó y lo condenó a muerte y no estaban preparados para la venida de Jesús. No llevaron al mundo a conocer a Jesús como su Salvador personal. Pero Dios siempre tenía un pueblo pequeño que debe cumplir con esa misión.
pero tú tienes que ser parte de ese grupo pequeño de cristianos que aceptan el desafío de ser diferentes, que en su predicación, en su estilo de vida, mientras van desarrollándose en una universidad, en un instituto, mientras van trabajando, asumen su responsabilidad de predicar que Jesús viene pronto. No seamos como los judíos, que aunque ellos estaban haciendo cosas buenas, no esperaban al Mesías verdadero. Queremos nosotros decirte que esta segunda lección te muestra tu responsabilidad. Si tú conociste el mensaje adventista, no es solamente para estar alegres o tener programas o hacer campamentos o paseos o llenarte la cabeza con todas las profecías. Necesitamos conocer, estudiar la Biblia, necesitamos conocer las profecías, pero también necesitamos abrir las puertas de nuestras casas y de nuestras iglesias para que otras personas aprendan de Dios, porque Dios dirige la historia. No importa los problemas que pasen, porque por ser adventistas a veces somos rechazados, aún por la propia familia, ¿verdad? Por ser diferentes, pero no importa, recordemos que nosotros estamos del lado de Dios. A través del ejemplo, tenemos que realmente eh, ser personas diferentes porque amamos a Dios. Una de las cosas que yo agradezco a mis padres es que cuando teníamos reuniones de familia no era adventista, nunca nos encerramos. Mis papás, mi mamá llegaba con mi hermano y mi hermana, y mis hermanas llegábamos a la casa de la tía, de la abuelita que cumplía años por la mañana, le llevábamos un regalo, cantábamos y ayudaba en la cocina mi mamá a preparar la comida para la fiesta. Pero cuando la fiesta empezaba, ya cuando se pasaba la cerveza y las risas y la música y el baile, nosotros nos despedíamos y nos íbamos. Por lo menos habíamos estado con los familiares, ¿verdad? Cuando nos hicimos mayores, ya a personas ya de más de 18 años, ya mi mamá a veces no podía asistir a las reuniones, nosotros íbamos y nos portábamos igual, porque aprendimos a que en el lugar donde llegábamos teníamos que ser diferentes y esa diferencia enseña también de Dios. Y decían, él no toma, él no habla malas palabras, él no fuma, él no se droga, él estudia, él lee la Biblia, él va a la iglesia, él habla de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Tristemente, a tu edad, porque yo tuve tu edad, había muchas tentaciones. Tenemos que entender que ser diferentes de parte de Dios, no podemos participar de las cosas del mundo. No podemos ir a discotecas, no podemos usar drogas, no podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no podemos usar un tatuaje, no podemos usar palabras soeces, no podemos hacer hechicería, espiritismo. Son tentaciones que uno recibe. Decirte que esa cosa no pasa, decirte aléjate de esos amigos tampoco, pero decirle al mundo que por qué no lo hace, por qué no participa. Piensa en las consecuencias, porque ninguna persona que he conocido que ha usado drogas siendo adventista, he conocido amigos adventistas que han usado drogas, amigos que se han casado con otras personas que han mantenido relaciones sexuales antes de su matrimonio. Todo lo que ellos han hecho han tenido una consecuencia negativa. He tenido amigos que han muerto de SIDA siendo adventistas por mantener relaciones sexuales con muchachas que no eran de la iglesia antes de su matrimonio. He tenido amigos que han muerto de sobredosis de drogas siendo adventistas y estudiando para ser pastor. He tenido amigas que han sido adventistas y tuvieron un novio no adventista, salieron embarazadas y algunas dejaron la iglesia. ¿Por qué? Porque dejaron de ser diferentes. Cuando uno es parte, es hijo de Dios, tiene que dejar las cosas del mundo. Las tentaciones son grandes, ¿cierto? Yo tuve tu edad, aún a mi edad tengo tentaciones, pero tienes que mantenerte leal a Dios.
Hay una armadura del cristiano que tú puedes usar, saber decir no a una tentación, pero sobre todo tienes que recordar que tienes que ser una persona feliz. Si eres parte de la iglesia, si eres parte de Cristo, si eres parte de Dios, tienes que ser feliz. O sea, tienes que asegurarte de ser feliz. Y sobre todo, tú tienes que tomar una buena decisión. Y no creas que el mundo no se entera de las cosas que uno haga ocultas. Todo lo que uno hace afuera en el mundo se conoce. No, quizás no en 5 minutos, pero quizás en 10 años, en 5 años se puedan enterar las cosas que ocurrían. No hay nada secreto que no se pueda llegar a saber. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El pueblo judío no lo hizo. Cuando Jesús vino, no lo esperaba. Y cuando murió en la cruz, lo rechazaron porque no lo esperaban. Ahora sucede lo mismo. Estamos en una pandemia. Son señales de la venida de Jesús y tenemos que estar listos preparándonos porque Jesús viene pronto y no solamente preparándonos nosotros, afuera hay un mundo, acuérdate, hay un mundo de personas, jóvenes como tú, niños, adolescentes, mujeres, que realmente ellos necesitan conocer que Jesús viene pronto. Piensa en esta pandemia, piensa en este momento, en asumir tu responsabilidad. Recuerda que tú necesitas estar listo para ir al cielo. Así que tienes que asumir tu responsabilidad con amor y estudiar. Estudia la Biblia, descubre lo que Dios tiene para ti y acepta el reto de ser diferente porque somos el pueblo de Dios hasta la venida de Jesús. Que Dios nos ayude y nos vemos en una segunda oportunidad donde vamos a estudiar más acerca de Dios y de su amor y prepárate porque tenemos que hacer un viaje con Jesús al cielo.